Si quieren, esperamos unos minutitos más a ver si parte muy interesante, porque vamos a hablar hoy sobre el transexualismo y el sexo de los ángeles, a cargo de Sebastián Gutiérrez, que ya lo tenemos allí. Yo les comenté en el cartel pasado que iba a comentarles sobre los camellos, para que pudiéramos nosotros más o menos entender qué significa esto del cártel. Les voy a contar la historia de los tres hermanos. Dice así: cuenta la historia narrada por el Bagdalí, compañero de viaje de Berenice Amir, de la siguiente manera. Cerca de un viejo albergue de caravanas vimos tres hombres que discutían acaloradamente junto a un hato de camellos. Entre gritos e improperios, en plena discusión, vaceando como posesos, se oían exclamaciones. No puede ser, esto es un robo. El inteligente Berenice procuró informarse qué era lo que estaba pasando, y entonces le dijeron lo siguiente: somos hermanos y recibimos una herencia de 35 camellos, según la voluntad de mi padre. A mí me corresponde la mitad, por ser el hermano mayor. A mi siguiente hermano, una tercera parte, y a Harim, el más pequeño, una novena parte. No sabemos cómo efectuar la repartición y cada vez que intentamos repartir, vemos que es un imposible. Ninguna de las participaciones que hemos ensayado resulta aceptable, porque la mitad de los 35 camellos es 17,5, y la tercera parte y la novena tampoco son exactas, salen fracciones, y ni modo de dividir al camello a la mitad. Entonces Berenice, que era un gran sabio y un muy buen matemático, dijo que se comprometía a hacer justicia en el reparto, que primero que nada quería que a esos 35 camellos se le sumara uno más, que era en donde venía Berenice. Los hermanos estuvieron de acuerdo y de esa manera había entonces, en lugar de 35 camellos, 36. Berenice dijo: la mitad de 35 es 17,5. Pues bien, recibirás la mitad de 36, que son 18. Nada vas a tener que reclamar, puesto que sales ganando con esta división. Después le dijo al segundo hermano: tú, Ahmed, tendrás que recibir un tercio de 35, es decir, 11 y fracción. En su lugar, recibirás un tercio de 36, es decir, 12. No podrás protestar porque tú también sales ganando con la división. Y por fin al más pequeño le dijo: y tú, Nami, según la voluntad de tu padre, tendrás una novena parte de 35, que serían 3 camellos y una parte del otro. Sin embargo, te daré la novena parte de 36, es decir, 4. Tu ganancia será también mayor, porque en lugar de 3 y una fracción, estarás recibiendo 4 camellos. Después concluyó: esta división que a todos les ha favorecido es la siguiente: 18 camellos para el primero, 12 camellos para el segundo y 4 camellos para el tercero. La suma de todos estos camellos nos da 34 camellos. De los 36 camellos que teníamos, sobran 2. Uno, como ustedes saben, me pertenece a mí, y el otro me lo voy a quedar por haber resuelto a satisfacción este problema tan complicado de la herencia. Todo el mundo habló de que era un inteligente aquel Berenice, y todos los hermanos estuvieron de acuerdo, porque finalmente todos, gracias a estas matemáticas hechas, habían salido ganando. Este cuento que les comento sobre la herencia de los tres hermanos de los camellos es un cuento muy interesante, porque como ustedes pueden ver, a nivel de las matemáticas hay una razón por la cual al aumentar un camello todo el mundo salió ganando, porque con las fracciones, en caso de los camellos, se tenían que dividir. Entonces, el
aumentar un camello y que en lugar de 35 fueran 36, permitió que todo el mundo estuviera bien repartido a nivel de la herencia y a la persona que se le ocurrió le tocó un camello de más. Este es el cuento que se toma para poder entender los grupos del cártel. El cártel, que hoy en día y durante muchos años ha sido complejo por esto de los cárteles de la droga, ya saben que se llama igual, pero en este caso nuestro cártel de estudios es un cártel en donde lo que está en cuenta es lo que podemos llamar la sinergia. La sinergia es un efecto superior a los efectos secundarios. Eso significa que hay un conjunto de algo, de elementos, y ese conjunto de elementos va a tener un incremento de la acción porque estos elementos se juntan y actúan de manera conjunta. Lo que quiero decir es que en el cártel hay un efecto sinergia, que significa que no es una clase como normalmente se da, en donde hay un profesor en el lugar del amo y ese profesor habla y los alumnos toman apuntes. Tampoco es una especie, digamos, de tertulia en donde las personas van hablando lo que se les va ocurriendo a partir de lo que han escuchado. El cártel tiene otra dinámica. La dinámica que tiene el cártel tiene que ver con la lectura previa que se hace en ese grupo. Todos los elementos del cártel se comprometen a hacer una lectura previa del capítulo y ya traen una lectura hecha. A la hora de que nos unimos, todo este grupo, todo este conjunto está de alguna manera siendo dirigido en el lugar de la transferencia en el estudio por el +1, que en este caso ocupo yo esa función. El lugar del +1 no es un lugar de amo, sino un lugar de movilizar el deseo. Es el +1 el que tiene la responsabilidad de que se unan todos los elementos del cártel. Es una función muy importante, porque es a través de esa función que va a continuar el cártel y no se va a estancar. Pero no hay una idea de lugar de amo y de decir la verdad. En el cártel se entra desde la ignorancia a aprender algo nuevo. Y es algo así como lo que ocurre con la herencia de los chicos, de los camellos, que a cada uno de los que está en el cártel, intervenga o no, va a tener una suma adicional de conocimiento, porque hay algo del orden de la sinergia del grupo que permite que se establezca un saber que probablemente no pasa por lo consciente, pero que después se logra ver a la hora de la producción del conjunto de ese cártel. Aquellas personas que al finalizar el cártel desean hacer una producción, ya sea escrita, ya sea a nivel de monólogo o como cada quien desea hacerlo, es en donde se ve ese incremento en la acción de las ideas de todos y cada uno de los elementos del cártel. Eso era lo que quería yo comentarles sobre la herencia de los camellos. Era algo muy importante que, según supe la vez pasada que les preguntaba, nadie había escuchado esta herencia de los camellos y de qué manera este hombre había podido repartirlo de esa manera tan justa para todos y que al final de cuentas él se quedara incluso con un plus. Eso es el plus del que queremos que se logre en este grupo del cártel. Pues con mucho gusto voy a darle la palabra a Sebastián Gutiérrez para que nos pueda comentar la lectura que ha hecho de su texto y nos pueda coordinar esta tarde de cártel. Muchísimas gracias a todos. Antes de iniciar, comentarles que nuestra siguiente sesión de cártel es a cargo de Estrella Romeralo, que va a tocar el capítulo 11 del libro sobre el horror de la castración.
y posteriormente tenemos diferentes colegas que ya están todos programados para los diferentes momentos de reunión de cártel, en donde cada uno de ellos dará la lectura del capítulo que vaya teniendo. Pues ahora sí, le doy la palabra a Sebastián. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, Cristina, por esta introducción y también muchas gracias a todos los que están conectando. El fragmento del libro que seleccioné es un capítulo bastante largo, son casi 30 páginas. Y bueno, la dinámica que voy a llevar es comentar conforme a la lectura de ciertos puntos del libro, junto con ciertas anotaciones. La parte del título me generó una problemática importante para tratar de entender a qué se refería. Incluso recurrí al texto que presentó Claire Gilly en un evento pasado, que estaba titulado El sexo de los ángeles también. Entonces ahí logro poder comprender que se refiere a esta parte en donde no se tiene un sexo asignado, ¿no? Es como el de los ángeles, como bastante obvio la oración. Partiendo de eso, creo que el texto es un poquito más digerible, sin embargo, también, no sé si fue el único, tal vez no, encuentro ciertas problemáticas por el tipo de palabras que están conceptualizadas de una manera que en la actualidad pienso no es vigente, o al menos podría ser entendido de una manera completamente distinta. Bien, bueno, eso fue también un tema para empezar la lectura del texto. Sin embargo, recuerdo que el mismo se publicó en 1987, o sea, ya son 30 años, un poquito más de 30 años de diferencia, donde definitivamente cambia el concepto y el contexto de ciertas palabras. Entonces, creo que parte importante para abordar este capítulo es lo que se menciona al inicio, donde el falo es equivalente a la parte de la identidad sexual. Desde ahí para mí ya empieza con un problema de actual, ¿no? Entonces voy leyendo. La incidencia de la atribución fálica se revela directamente determinante en el advenimiento de la identidad sexual del sujeto. Si se toma en cuenta la marca de la atribución fálica respecto de la cuestión de la identidad sexual, estamos tentados de situar la problemática transexual en ese enredo que marca la línea de demarcación entre las perversiones y las cosas. Entonces aquí ya nos está poniendo nos está señalando que transexual es psicosis o esa perversión, y más adelante en el texto se va a desarrollar. Su confirmación produce ya algunas dificultades según que se trate de transexualismo masculino o femenino. En tal perspectiva, la observación clínica nos conduciría a situar al transexual masculino sobre la vertiente de procesos psicóticos, mientras que la transexual femenino estaría emparentada con ciertos procesos perversos. Aquí aclaran, y es algo que me parece muy interesante del texto, que después de cierto número de párrafos siempre aparece la aclaración de, es una suposición, es una hipótesis, o sea, como que son enunciados tentativos. Empezando con la parte del transexualismo masculino. Lo primero que se menciona es como una patología transexual. Las preocupaciones iniciales de Stoller consistieron en intentar definir un punto de referencia estructural del transexualismo con respecto a identidades sexuales bastante próximas a los transexuales, los homosexuales y los transvestis. Aquí para mí aparece otra problemática con el uso de palabras, ¿no? Identidad sexual, yo lo entiendo como caracteres femeninos o masculinos, ¿no? La presencia de genitales, de hombre o mujer. Sin embargo, aquí ya se está abordando la parte de homosexual y travesti, que tendría que ver tal vez con algo más hacia la parte de la identidad de género. Yo me preguntaría si son lo mismo o si aquí lo están planteando como equivalentes. Una primera discriminación entre los transexuales y los homosexuales tendría que apoyarse en el criterio de sentimiento de identidad. Un segundo elemento de distinción parece ser la relación
que mantienen con el pene. Los homosexuales y los travestis gozan de su órgano de manera evidente, a la inversa de los transexuales que viven la presencia de su pene con el más grande horror. Los transexuales se sienten mujeres y se viven como mujeres. El transexual no se sienta jamás en una posición homosexual cuando mantiene relaciones con hombres. Tampoco se considera como un travesti cuando está vestido de mujer. Vínculo muy específico que mantuvieron con la madre en el curso de su infancia. O sea, aquí así ya el señalamiento hacia como la causa de el vínculo específico que se mantuvo con la madre en la infancia. Catherine Milot lo menciona como la esencia del transexual, pues es su madre. El niño siempre en la proximidad del cuerpo materno. Toda separación corporal es casi imposible. Proximidad favorecida por la inconsecuencia de un padre. Aquí me sonaba, me recordaba un poquito como a la cuestión del autismo, que si fuera un tanto equivalente este tipo de relación entre madre e hijo, entonces sí se podría pensar como probablemente una psicosis. Todavía no lo sé. Él es todo para ella y ella es todo para él. Si la madre de los homosexuales mantiene un tipo de relación proximal análoga con su niño, de todos modos, en el marco de las poblaciones, la madre captura siempre a su niño en una ambigüedad fundamental, que consiste en mantener al niño en dependencia de seducción erótica al mismo tiempo que amenaza de castración. La madre del transexual ama a su hijo fuera de toda conducción y ambivalencia. La instancia paterna radicalmente inexistente, nada se presenta nunca en el registro del tenor. Stoller descarta la psicosis de entrada por el hecho de que las capacidades de integración social de estos pacientes quedan intactas. Estos pocos argumentos clínicos adelantados por Stoller con respecto a la psicosis son bastante inconsistentes. La explicación de la teoría de la identificación sexual que Stoller desarrolla no hace sino acrecentar esta dificultad. El único y auténtico transexualismo es el transexualismo masculino. Suscribe el principio de la existencia de una feminidad primordial que sería el soporte de todas las identidades. La identidad masculina resultaría de un proceso de masculinización psíquica. ¿Cómo es posible volverse hombre a partir de este estado simbiótico en el que el niño es inscrito en una identificación femenina? El transexual sería precisamente aquel que no llega a sobrepasar la feminidad primordial. Esta teoría supone que la identidad del género sexual se constituiría en varias etapas. Aquí yo anoto que si se considera como un punto trascendente, ¿cuál sería o desde dónde iría la explicación de por qué hay hombres femeninos y mujeres masculinas sin ver su identidad sexual comprometida? La tercera etapa, conforme al texto, hace referencia al momento idílico. Esto deja suponer que solo la segunda etapa constituye un momento crucial respecto de la identidad sexual. Nuevamente aparece como esta parte en donde es como escalonado, ¿no? Como primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. La mascarada ideológica y de la apariencia engañosa de la cual Stoller es víctima para fundar sus concepciones de la feminidad y de la masculinidad. Catherine Milot destaca que la relación madre recién nacido como la unidad con la madre es un fantasma que se construye retroactivamente sobre el fondo de una pérdida, de una separación que ya se ha llevado a cabo. Toda identificación con el palo supone al otro a quien el niño dirige sus demandas. Avanzando en el texto, neoplasias vaginales a fin de no estar nunca comprometidos por el carácter insoportable y degradante de la vida sexual. Lo único que parece importar es, ante todo, la apariencia de ser mujer, la mujer ideal con la que sueñan, agregando a esto la exigencia de serlo sin sexo. Aquí nuevamente creo que aparecen problemáticas actuales, condiciones actuales, porque conforme a lo que he estado investigando, para una persona transexual sí aparece la condición de la operación, o sea, la operación existe, si no quedaría como una persona transgénero, ¿no? Donde no se genera este cambio, esta modificación quirúrgica de los caracteres sexuales.
El histérico, soy un hombre, soy una mujer. El transexual se pregunta qué es una mujer. Para él no debería haber problema en este sentido. Conoce la respuesta de antemano. Es lo que quiere ser. La cuestión de su identidad sexual queda imperativamente limitada al plano de la anatomía. Esta proximidad de los transexuales masculinos con la psicosis no deja de encontrar cierto aire de parentesco con lo que Lacan designaba habitualmente, lo que empuja a un hombre a creerse una mujer en la psicosis. La observación clínica no deja de corroborar este carácter de feminización que se identifica en un cierto número de cuadros psicóticos. Por ejemplo, está el presidente Schröder. Si para él es una cosa singularmente bella ser una mujer, es que se trata de ser la mujer de Dios. Si consideramos al otro como alguien que sería no castrado, él por lo menos uno, que tenía todas las mujeres, puede encontrarse identificado con el padre de la obra primitiva, por lo tanto, con el padre simbólico. Por poco que la mujer exista, funcionaría como ese nombre del padre referente de un goce tan absoluto como prohibido y podríamos enunciar a su respecto. La identificación con tal otro todopoderoso constituye precisamente la identificación fálica arcaica del niño. Si nada viene a mediatizarla, queda cautivo de él. ¿Cómo esta captura en la identificación fálica puede conducir a un sujeto a querer volverse mujer, como la hace el transexual? Más bien que inducir su entrada en la psicosis. Catherine Milot limita el goce del otro como el significante de la mujer podría funcionar como el significante del nombre del padre. Se apoya en la aplicación del algoritmo metafórico del nudo borromeo lacaniano. Sobre el nudo borromeo, Lacan utiliza un nudo de 4 anillos para mostrar cómo en el Edipo el anillo, nombre del padre, anuda los 3 registros. Si el anillo, nombre del padre, falta, la anudación simbólico, real e imaginario no puede tener consistencia. La mujer no llegaría sino a conservar lo imaginario y lo simbólico. Lo real quedaría libre. Por esa razón, el pedido de corrección quirúrgica en el transexual hombre aparecería como una intervención que permitiría ajustar lo real del sexo a lo imaginario y a lo simbólico. Por esta corrección y esta suplencia, la psicosis sería evitada. Aquí lo que cuestiono es si la reasignación sucede. Si la reasignación sucede, no hay psicosis. Entonces, ¿en dónde estaría quedando? Según Marcel Sormack, en el campo paranoico de la psicosis, hay una vertiente de feminización. La virtualidad transexual existiría en toda psicosis bajo la forma de lo que se llama habitualmente homosexualidad psicótica. El problema consiste en saber si esta rectificación quirúrgica tiene o no virtudes terapéuticas apaciguadoras. Continuando ahora con la parte del transexualismo femenino, que para mí creo que la lectura se hace como bastante ligera a partir de la homosexualidad femenina, ¿no? Refiriéndome a la parte del étnico. Reposa igualmente sobre una feminidad primordial que resultaría de la simbiosis primitiva del niño con su madre, con la diferencia de que es necesario dar cuenta del origen de un proceso de identificación masculina. La niña identificada con un modelo masculino conocería sus primeras emociones sexuales en función de esta identidad, es decir, con otras niñas, viéndose ella misma como un varón. La idea de la prevalencia de una simbiosis con el padre y sobre la importancia de los efectos del condicionamiento que induciría precozmente a la niña por el camino de los estereotipos de la masculinidad. Catherine Milot dice que una característica propia del travestismo define precisamente uno de los componentes del goce propio de esta perversión. Es el elemento de excitación sexual inducido por la iniciativa de ponerse vestimentas del sexo opuesto, la presencia de un elemento crucial del proceso perverso, el goce ligado a la presencia de la mirada del otro ante la revelación de la superchería. Por otra parte, debemos señalar un rasgo de distinción sorprendente entre el transexualismo masculino y el transexualismo femenino. El transexual masculino pone al frente de su condición delirante
el hecho de parecer mujer, de ser la mujer, pero en nada el de desear como mujer. Un rasgo de identidad que asigna el transexualismo femenino en una proximidad cierta con la homosexualidad femenina. El cuestionamiento de la atribución fálica del padre a través del desafío que lanzan a su virilidad. Como la homosexual y la histérica, la mujer transexual se esfuerza por demostrar al padre lo que es un hombre auténtico. Entonces aquí a mí me pasa que ya me pierdo un tanto entre cuál sería la diferencia sobre la homosexualidad femenina y el travestismo femenino, el transexualismo femenino, perdón. El transexual masculino se esfuerza en ser identificado con la mujer. En la misma medida, la mujer transexual busca identificarse con el hombre. Se trata siempre de plantear el desafío de una identificación imposible. Y es esta imposibilidad lo que tratan precisamente de neutralizar por un cambio de sexo en la realidad. El falo es el significante de la diferencia de los sexos. Intentar identificarse con el significante fálico equivale, por lo tanto, a tratar de encarnar este enredo que es la diferencia misma. La encarnación del falo, en tanto que soporte de una identidad sexual posible, porque está necesariamente fuera del sexo, consiste pues en intentar encarnar el fantasma del sexo de los ángeles. Como lo señala Lacan, los transexuales son víctimas de un error que consiste en confundir el órgano y el significante. Para terminar con la parte de la lectura que ya señalé, dice, cautivos de su identificación fálica arcaica, los transexuales masculinos se enquistan en este dominio del ser, al precio de la emasculación real que se ordenan, cuyos estigmas irreversibles consignan un punto de no retorno respecto de la castración simbólica y de la asunción de la diferencia de sexos que la rige. Esta asignación irreversible los condena, poco o mucho, a asumir una inmigración casi inevitable al gueto de las cosas. En conclusión, referente a lo que voy sobre mi lectura, me quedan muchas más preguntas que cosas que pudiera como establecer o intentar de colocar como enunciados. Las casi 30 páginas, desde mi punto de vista, corresponden a intentos para poder hablar algo acerca de la condición transexual. Sin embargo, creo que durante el recorrido que se hace no está muy claro. Lo decía al inicio de la lectura. Después de cierto número de textos se menciona, son intentos, son hipótesis, no son lo suficientemente sustentables, etcétera. Además de que entra para mí esta parte donde el uso de ciertas palabras que en la actualidad ya tienen una connotación diferente, ¿no? Por ejemplo, la parte de la equivalencia donde un transexual lo estás colocando al mismo lado de la homosexualidad, creo que ya da un giro completamente al texto, donde creo que valdría la pena problematizarlo. También otra pregunta que surgió, y esto fue a partir de una plática que tenía con un colega, es ¿cuál sería entonces la manera de abordar, sí en la clínica, pero no sé, también por ejemplo en la parte social, la condición transexual? Por ejemplo, en la institución donde antes trabajaba, teníamos casos de personas, de chicos, chicas transexuales. Sin embargo, la primera recomendación que se hacía frente a la problemática transexual era mándalo a terapia, ¿no? Para ver si realmente quiere hacer la reasignación del sexo. No sé si sobre eso se puede abordar de una distinta manera, porque parecería que está aterrizado a un checklist, ¿no? Como regresar a la parte de diagnóstica. Tiene cierto número de palomitas, entonces sí puede ser esto. Si te faltó el inciso tal, ya no, es otra cosa. Creo que va sobre eso. Y bueno, con esta parte creo que empezamos el cártel.
Muchas gracias por su atención, gracias por haber leído el texto que seleccioné y podemos pasar a la parte de compartir la lectura de cada uno de nosotros. Ocupamos la dinámica de siempre, donde pueden levantar la mano para pedir la palabra, pueden escribirlo en el chat en caso de que no puedan contestarlo y con mucho gusto daremos lectura. Veo que Ana quiere comentar algo. Adelante, Ana. Mucho gusto saludarte. Hola Sebastián, gracias por la lectura. Gracias Cristina por la introducción y a todos los que están allí. Yo hice una lectura y sí, tenés razón, bastante larga, el capítulo largo. A mí me quedó la sensación que Thor queda muy pegado a comentar las hipótesis de Stoller, de Catherine Milot y de los otros dos también que nombra, pero fundamentalmente con Stoller y Milot. Y juega ahí, y no parece que él tomara, no lo pude leer ahí, que él tomara alguna posición. Y parecería, y creo que ahí coincido en esto, que en el 87, queda pegado al discurso médico. Hay un tufillo ahí como muy, muy enganchado con la medicina. Lo que me pareció interesante, digamos, en paralelo, es haber descubierto a Catherine Milot, porque la había escuchado nombrar, pero nada más, y me fijé un poquito que, bueno, tenía mucha producción, ¿no? Y me pareció bastante interesante. Y tiene un libro que trata sobre mi vida con Lacan, y la lógica y el amor. Me pareció que era un aporte bastante interesante que trae Dora ahí, con lo mismo que Stoller. Pero bueno, eso, solamente... y me quedó con lo mismo que vos, y para terminar, el tema de la identidad sexual. Me quedó como que no... Me hacía agua pensar esa teoría que sería la teoría de Stoller, ¿no? Como que la deja ahí, y obviamente le pone toda la crítica de Milot, nada más, solo eso, apenas un par de observaciones. Muchas gracias, Ana. Yo tampoco conocía a Catherine fuera de mi vida con Lacan, me sorprendió un poquito. Si alguien más quiere comentar, puede levantar la mano o encender tu micrófono. Yo, Sebastián, no sé cómo levantar la mano. Adelante, Mauro, te escuchamos. Ajá. Fíjate que yo encontré por acá que justo en este seminario, en esta clase del 20 de enero de 1971, Lacan recomienda este libro de Stoller, ¿no? El sexo y género. Y también encontré que un poco la idea al recomendar la lectura también era decir que Stoller elude la cara psicótica del problema, ¿no? Refiriéndose al transexualismo, este fenómeno de la transexualidad, ¿no? Y que tiene que ver con este desconocimiento de Stoller, quizá, del concepto lacaniano de proporción. Y eso me hizo pensar que la lectura de Joel Dor, tiene que ver un poco con, digamos, ajustarse o explorar un poco más esta idea, ¿no? Esta conexión que hace con la psicosis, y quizá un poco también tratar de diferenciar esto que tú has planteado entre el transexualismo masculino, que lo conecta directamente con la psicosis, me parece, y el transexualismo femenino, ¿no? Que lo pone del lado de las perversiones. Entonces pienso que tiene que ver un poco con eso, la postura de Dor Joel, ¿no? Y la verdad es que el libro ya lo conocía de hace mucho tiempo. Fue parte de la formación universitaria, ¿no? Ya tiene muchísimos años que lo había leído, ya no lo recordaba tanto hasta ahora que lo comenzamos a releer. Y justo pensaba en estas críticas que hay actualmente hacia que si el psicoanálisis conserva esta vertiente de
como esta fórmula hecha, ¿no? Si es transexualismo, es psicosis, si es homosexualidad, es perversión, ¿no? Creo que hay lecturas que tratan de interrogar esas posturas o esa forma de transmitir el psicoanálisis de otros momentos. Entonces, dice muchísimas cosas y algunas me suenan, que tiene que ver con cómo se colocan estos sujetos, ¿no? Frente a la función fálica, eso sí me suena, ¿no? Como en la inscripción en nombre del padre, ¿no? Todos tenemos que lidiar con eso, pero no sé si el resultado así tan tajante de psicosis y perversión sea como la única respuesta, pues, ¿no? Sería eso. Muchas gracias, Mauro. Jesús, adelante. Sí, mira, yo creo que hay una crítica importante que debemos hacer al texto. Se entiende que es un texto de hace bastante tiempo y vamos, remitirnos a que el autor es producto de su contexto es importante, pero hay una diferencia entre las preferencias sexuales y la identidad de género que no se marca en el texto y que creo que es importante porque, vamos, no podemos decir que el transexual es homosexual por el hecho de ser transexual, ni que el homosexual por ser homosexual, como este escalón del que hablabas. No es como si el primer paso sea ser homosexual, el segundo sea ser transgénero y el tercero sea ser transexual. ¿No? Me parece que ahí el escalón en el texto está como poco trabajado y la identidad de género. Hacer esa diferenciación creo que nos podría traer un poco más de luz. A mí me parece que el texto remite muchas veces o topa muchas veces con lo biológico, más allá de otra cosa, y que se queda en esa como en esa concepción que se tenía antes de patologizar la sexualidad. Si bien trata de dar luz, me parece que sigue girando en torno a, ok, esto va sí o sí para la psicosis, como decía Mauro, ¿no? La resolución, la metáfora del nombre del padre, es como sí o sí va para la psicosis, sí o sí va para la perversión, pero dejando de lado mucha parte del contexto de cada una de las personas. Entonces, no sé, me parece como importante comenzar por ese punto, porque el transexual no necesariamente es homosexual y me parece que es una de las últimas frases que leíste de Lacan, que el tema está en que se confunde el significante falo con el órgano, ¿no? Creo que por ahí es por donde deberíamos empezar el trabajo. No sé, más o menos si va por ese lado. Muchas gracias, Jesús, y me da mucho gusto poder saludar. Estrella, adelante. Bueno, pues yo voy a dar otro punto de vista. Creo que el texto puede tener su vigencia. Creo que más allá de que ahora haya discursos nuevos que lo nombran y con los que nos manejamos con la realidad de forma diferente, yo no he entendido que todo, es decir, creo que aquí lo que se marca es una diferencia entre lo homosexual y la transexualidad, y hay una, por ejemplo, incluso en las tesis de Stoller, hay una diferencia del lugar de la relación con la madre y del lugar del padre. También con el transexualismo femenino. En mi experiencia, creo que habría un poco que un abordaje posible sería ver casos reales de nuestra clínica o de nuestra experiencia y ver qué tipo de relación hay con la madre. Creo yo entender aquí en el texto que en la homosexualidad, en la transexualidad, no hay una seducción por la madre y hay una figura inexistente del padre, no hay nada, y de ahí el vínculo con la fornicación,
con la psicosis, es decir, que ahora digamos en este momento 2022, que una posición de transexualidad masculina estaría situado desde el lado de la psicosis, pues se nos echa todo el mundo encima y nos quema una hoguera, ¿vale? Porque es como decir el transexual es un loco, ¿vale? Ahora vamos a qué tipo de relación hay con la figura paterna y con la figura materna. Y aquí es donde habría que a lo mejor abordar en el caso por caso. En mi experiencia con transexuales, yo no marco una diferencia que sí la marca el discurso actual, de si se opera ya sí es transexual, si no es... Creo que ahora hay creo que este discurso actual, que ni le juzgo ni no le juzgo, ni me alineo a él ni no, pero creo que es como un hijo de la ciencia que lo quiere clasificar todo. Hay un montón de variables. Y creo que si nos vamos al caso por caso, a qué relación tiene esta persona con su padre, con su madre, vamos a ver si las tesis que aquí dicen son vigentes o no son vigentes. Nos suelen a que si nos vamos a una manifestación del LGTBI nos queman o no nos queman. Y en ese sentido, creo que, voy a decir otra cosa totalmente distinta, que creo que sí ha sido dicha en una ocasión, yo se lo he oído a Cristina Jarque en alguna, y yo en mi experiencia sí he podido contrastar. No voy a decir que todo el mundo, no mucho menos, pero yo conozco casos en donde personas han devenido homosexuales o transexuales, en este caso femeninas, o chicas homosexuales, o chicas que han hecho que se entienden y se sienten como hombres, atrapados en un cuerpo de mujer, y en ambos casos que yo he tenido contacto por experiencia, ha habido como origen, o en su historia comparten, un abuso sexual en la infancia. De tal manera que yo lo que aquí voy a plantear es que algunas personas, algunas chicas, que yo he tenido posibilidad de contacto con su historia de vida, han tenido un abuso sexual en la infancia por una figura masculina, y ellas han podido acceder a la sexualidad en su adolescencia con mujeres. Una desde la homosexualidad, otra desde, siendo adolescente y teniendo una duda sobre si operarse o no operarse, y en estos momentos llegando a la conclusión, mañana variaremos, de que no necesita una operación para... Sí es cierto que el discurso de ahora, quizá esto leído con el discurso de ahora nos puede parecer una locura. Ahora lo que a mí me interesa es que creo, por ejemplo, que en los casos que yo conozco de transexuales femeninas hay una figura paterna y habría que verla, que no está ausente, como se habla aquí en el transexualismo masculino. Creo que había que ir al caso por caso a la clínica y ver qué triángulos edípicos nos salen. Porque aunque nos suene muy extraño decir que esto está más del lado de la perversión o esto está más del lado de la psicosis, lo que nos interesa es que aquí lo que yo leo es que hay una relación diferente, hay una seducción de la madre del perverso, y hay a la vez una imposición de la ley. La madre se autonombra defensora de una ley que ella no cumple. Entonces yo creo que aquí en el caso por caso quizá veríamos que hay una forclusión o que no hay una figura paterna, y de ahí una posición más psicótica. No lo sé, también me ha parecido muy interesante esta idea, por alumbrar otro eje, esta idea de la imposibilidad real de llegar a ser el otro género o el otro... Yo me pierdo porque no estoy inmersa en el discurso actual. De hecho, una vez
cuento como anécdota, lo he contado creo que en alguna ocasión, un niño en el instituto me viene y me dice, si una mujer atrapada en un cuerpo de hombre se enamora de un hombre atrapada en un cuerpo de mujer, ¿son lesbianas? ¿Qué son, Estrella? Y yo le digo, pues no sé qué son, pero ya te digo yo, que si dos personas se aman y quieren mantener una relación durante tiempo, sean personas o persona y animal, difícil. La relación, mantenerla durante tiempo, difícil. Ahora ya te clasificas como quieras, pero las relaciones entre personas son súper complejas. Yo veo un poco, igual estoy vieja, pero veo que este discurso de ahora, veo como una aplicación de la ciencia, de querer clasificarlo todo, de que cualquier posición podamos decir, y creo que desde el psicoanálisis nos interesa el caso de esa persona, y quizá lo que nos interesa es caso clínico, dónde, qué relación cuenta esta persona, este sujeto que tiene con la madre, es de seducción. Aquí lo que indica es que el transexualismo masculino no hay una seducción, pero sí hay un contacto físico y una necesidad, una fusión. Y si hay una fusión y no hay un padre inexistente, hablaríamos o estaríamos cerca y en el universo de la psicosis de la conclusión del padre. Y si hay otra ley, todos soy hombre o mujer, pero yo no, y yo te voy a enseñar, papá, cómo realmente siendo mujer y sin tener falos se ama realmente a la mujer, yo sí sé dar a una mujer lo que tú no, pues igual estamos hablando de perversión, y creo que es desde esos prismas, desde donde se debe abordar. No creo que sea anacrónico, o no lo sé, pero creo que el punto de abordaje podría ser así. Gracias. Muchas gracias, Estrella. Cristina, adelante. Sí, bueno, pues primero felicitar a Sebastián por la lectura profunda que ha hecho del texto, que me parece que es muy interesante que lo haya hecho. Yo creo que dentro de la clínica de los transexuales hay mucho que decir. Es una clínica muy nueva en muchos aspectos. Miren, yo voy a leerles 3 cositas que me parece que pueden puntuar lo que estamos nosotros trabajando. En el diccionario que hizo Roland Chemama, nuestro colega de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, con el que yo he trabajado muchas veces, porque ha sido, al igual que yo, ha tenido el cargo de vicepresidente. Él ha hecho un diccionario de psicoanálisis en donde el apartado a los transexuales dice lo siguiente. Dice que los transexuales quieren expresar la reivindicación de ser reconocidos como del otro sexo. Esta parte me parece muy importante. Tenemos que entender que para el transexual lo que busca es el reconocimiento, dice Chemama, del otro sexo. Aunque su forma esté dada por un delirio, que puede ser un delirio transexual, y su exigencia puede revelar un mecanismo diferente del de las puras psicosis. No está diciendo que todos los transexuales son psicóticos, pero está uniendo la posibilidad de que haya delirios transexuales, aunque no sean como las psicosis propiamente dichas. Habla de una dualidad y habla de transexuales desde la neurosis y la perversión y de transexuales desde la psicosis. No dice que todo transexual sea psicótico, pero sí dice que puede haber transexuales psicóticos, como también puede haberlos neuróticos y perversos. Pero lo que es importante es definir que están buscando algo, todos ellos están buscando el reconocimiento del otro sexo. También va a hablar
sobre el hecho de que, como bien sabemos, el transexual va a entrar a quirófano. Un transexual se va a medicar. Un transexual va a tener contacto con los médicos porque va a querer operarse y va a terminar teniendo algo que se llama hormonoterapia. Tanto la hormonoterapia como las cirugías van a dar un cambio al transexual y ese cambio es una modificación muy importante donde se está jugando la identidad del sujeto. En muchas ocasiones cambian también el nombre, cambian todo lo que tiene que ver con su identidad social y subjetiva. Entonces, es importante también tener en cuenta que esto es algo diferente, por ejemplo, del travesti. El transexual va a tener un cambio de cirugía y va a tener una relación directa con los médicos y una hormonoterapia de por vida. Ahora, cuando estaban hablando sobre lo de la homosexualidad, aquí quiero comentar en la página 167 de mi libro, que es súper antiguo, dice: la niña identificada al modelo masculino que quiere cambiar a ser una transexual, se identifica con un ser masculino, pero la futura transexual no se sentirá para nada homosexual. Es decir, en el texto de Joel Dor no se está diciendo que el transexual es homosexual. Se está diciendo que hay algunos transexuales que no se sienten para nada homosexuales. Entonces, estas son unas pequeñas puntuaciones que quiero comentar, que me parecen importantes por lo que hemos estado discutiendo. Y también comentar el hecho de que cuando ya se tiene en clínica a un sujeto que está teniendo este cambio y es un transexual, como bien lo comentaba Estrella y también Jesús Mondragón y Mauro Cruz, hay que tener en consideración el sujeto particular. ¿Por qué quiere una chica que es alguien que yo, por ejemplo, tengo en la clínica? Ella viene primero conmigo con la identidad de homosexual. Se llama Claudia y tiene conmigo un tratamiento que dura 3 años como homosexual. El problema que ella tiene en ese primer momento es que la chica de la que se enamora normalmente la deja plantada y la deja por otra. Entonces ella tiene una gran, vamos a decir, inseguridad de su físico como mujer. Ella ha nacido mujer, tiene vagina, tiene pecho, es mujer anatómicamente hablando y es homosexual, pero piensa que es una mujer fea y que no le gusta a las chicas. Eso es un poco el recorrido de este primer tratamiento conmigo. Después consigue tener una novia un tiempo más o menos largo a partir del tratamiento y lo deja. Yo me quedo la última vez que la veo como que tenía éxito con la nueva pareja y que había de alguna manera encontrado una posibilidad de relación. Deja el tratamiento. 2 años después, me escribe en el mismo número de Claudia un chico llamado Darío y me dice: ya no soy Claudia, ahora soy Darío y quiero ir a ver. Yo abro la puerta del consultorio 2 años después y aquella Claudia, que era una chica un poco regordeta, de pelo rubio, largo, con la cara bastante redonda, de pronto es un chico con el pelo cortado como chico, con gafas, con una voz un poco más ronca, delgado, musculoso. Era completamente otra persona. Y entonces él viene ahora a contarme que quiere ser transexual.
y que va a operarse, que va a quitarse el pecho y que va a hacer hormonoterapia. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir en la clínica de los transexuales desde la experiencia personal? Creo que es importante visualizar qué se juega, qué pasa con cada uno de ellos. Esta chica ha tenido una relación bastante intensa con el padre desde niña. El padre quería tener un hijo varón que se llamaba Darío, pero en lugar de él llevó esta chica a la que le pusieron Claudia. Claudia quiere ser Darío. No podemos decir que eso sea lo único que haga que la chica haga el cambio de mujer a un transexual. Pero todas estas cosas son importantes a nivel del caso clínico personal. El sitio que tiene el sujeto en la infancia con uno de los padres. Y después visualizar lo de la homosexualidad. Ella se declara homosexual desde el principio. Como transexual, aunque tenga cuerpo de hombre, ella sigue siendo homosexual porque le gustan las mujeres. Claro que ahora ya es transexual, entonces no se puede decir que es homosexual. Aunque su primer lugar como mujer era una homosexual, una lesbiana, pero ahora ya como transexual, pues ya no es homosexual, ahora ya es transexual y es una transexual a la que le gustan las mujeres, porque también he tenido casos de chicas que se hacen transexuales y que en lugar de tener como objeto de deseo a una mujer, tienen a un hombre. Y entonces son transexuales cuyos objetos de deseo es masculino, no femenino. Y en un primer momento eran mujeres. Entonces yo creo que todo esto es muy importante a discutir y a abrir en la discusión de este cártel tan interesante. Muchas gracias, Cristina. Si alguien más quiere comentar, puede encender su micrófono, levantar la mano para que se le sea la palabra. Yo estaba viendo algo que compartió Mauro, ahorita en el grupo, es una noticia que dice: nace Amanda, una agrupación de madres que no creen que sus hijas sean trans. Algo que aparece como una interrogante a partir de todo lo que se ha estado comentando es cuál sería no sé si la palabra adecuada es abordaje, pero la manera de ocuparse en esta situación bajo esta condición transexual, ¿no? Por ejemplo, tomando como referencia la noticia que comparte Mauro en el grupo de WhatsApp, que también es algo muy real, ¿no? O sea, es algo que pasa. Usualmente se ve con los chicos adolescentes que están en ese momento de transición porque eligen cambiar su sexo, que aparece esta pregunta de los padres, o esta petición de los padres de las instituciones de diferentes lugares, ¿no? Sobre mi hijo está seguro de que va a generar este cambio, ¿no? Y lo primero que se arroja es como la condición de la terapia. No sé, ahí porque por una parte podría ser tomado como, pues, partiendo de la libertad de que cada sujeto puede elegir hacer lo que quiera hacer, ¿no? En ese sentido. Pero también está la otra parte en donde podría parecer incluso hasta un atentado contra sus derechos el sugerir cierto protocolo para estar seguro de que el proceso que vas a hacer es el que realmente quieres, ¿no? Y que después puedes sugerir un cierto tipo de situaciones diversas. Pues como una pregunta que yo tengo y que me parece importante a partir de lo que compartió Mauro.
Y qué curioso que el grupo que manda Mauro es sobre las madres, o sea, en el texto se habla de la relación con los padres, sí, pero hay como cierto señalamiento importante sobre la madre. Por el texto que manda Mauro es una agrupación de madres, no dice padres, como de plural, madre, padre, la madre específico, y que curiosamente también, al menos en mi experiencia, con el acercamiento que he tenido con estos chicos, no desde un espacio clínico, pero sí en un espacio educativo, también la demanda, para estar seguro, viene de las madres. Muchas veces la madre es quien pide que pase este proceso de rectificación si realmente va a aparecer el tema. Me parece importante. Adelante, Bella. Sí, yo respecto esto que comenta, creo que desde el análisis lo que vamos a movernos es desde el discurso del sujeto. Vamos a ver cómo este sujeto en particular lo enuncia qué es lo que le pasa, qué es lo que quiere, y yo creo que una clave interesante es si un sujeto está sufriente y si florece, si todos estos pasos que va dando hacia otra nueva identidad le hace florecer. Me parece interesante poder ver si a futuro o viendo cada caso, si cuando, que creo que se plantea también en el texto, si el transexual, una vez que llega a realizar la operación y la transformación, llega a una culminación. Estamos hablando de un malestar psíquico que va a tener una historia y que va a tener un sentido, hay una lucha, y entonces habría que ver también, yo creo, cuando florece un sujeto. Entiendo que, por ejemplo, las leyes aquí en España, si un niño lo nombra y dice que tiene que se siente del otro género, pues se activa todo un protocolo que lo hace efectivo. También es un seguimiento y un control a ese sujeto, desde mi punto de vista, bastante. Hay un control por querer garantizar sus derechos. Hay un control. También estamos hablando de, bueno, pues hay todo un debate, ¿no?, de cuando una persona es un cambio y una operación que no tiene reverso. Va a tener unos efectos físicos y psíquicos en una persona que está en adolescencia. Tú te puedes tatuar el cuerpo entero y arrepentirte a los 30. Decir, jo, ¿qué hice? Creo que en cada caso un sujeto florecerá y será su devenir el que diga si eso era conforme a su deseo y si eso era la fuente de su malestar, su cuerpo. No digo que no, no lo sé. Digo que una persona florecerá o en el sufrimiento y en el malestar constante y en depresiones y en lo que sea lo que sea, ser o estar ni el histérico o la histérica es maravilloso, ni el obsesivo es maravilloso, ni el psicótico ni el perverso, y todos tenemos rasgos con la perversión y todos podemos tener en un momento dado rasgos o con momentos límites psicóticos de que nos persiguen o de que todos trabajan en nuestra contra. Nada es mejor que otra cosa. Luego tenemos al sujeto en particular, si florece con cierta transformación, y luego había, no sé si aparece en el texto, el caso de psicosis clave de Freud es el Reder, y el Reder termina transformándose en una mujer, la esposa de Dios. No sé, a la hora de, vamos a ver los padres de Reder, vamos a ver triángulos caso por caso.
no es la problemática de la histérica sea más normal que la del transexual o que la del que sea. Habrá que mirarlo desde otra lógica y ver qué se está planteando a nivel de discurso en ese caso particular. A mí me parece puntual e interesante lo que estás comentando, Estrella, y que también han comentado los demás, sobre la manera en la que se tiene que acomodar para poder intentar articular algo sobre la elección del sujeto, ¿no? Y creo que la parte del caso por caso es más que pertinente en este sentido. Sin embargo, ahora me genera como otra pregunta sobre el lugar que ocuparía el psicoanálisis con estos discursos sobre las diferentes sexualidades. En el sentido de que entiendo que hasta ahorita lo que hemos estado comentando es el lugar que ocupa el sujeto en su deseo, ¿no? Y hacia dónde lo va a llevar y si realmente ese es tu deseo. Pero también el discurso fuera de la práctica psicoanalítica, por el simple enunciado de ¿y estás seguro de que quieres cambiar de género? Ya sería como violento, ¿no? Ya es como una agresión hacia, regreso, los derechos de poder ser quien quiera ser. Entonces, creo que también ahí estamos como, o sea, surge esta problemática, porque incluso en grupos de psicoanalistas aparece el señalamiento, ¿no? De que todo es heteronormado, el sistema patriarcal, o sea, parece que no puede haber como pues no sé si la palabra sería acuerdo, pero parece que donde hay una base para el tratamiento y donde se le da el lugar al sujeto, con los nuevos discursos, se podría entender como todo lo contrario. Ahora sí, Estrella. Sí, yo lo comparo, no tanto, es cierto que va a haber que una vez que tú operes tu cuerpo, no hay un paso atrás. En el sentido de que volver luego a otro cuerpo, si el sujeto luego se arrepintiera y no fuera capaz de sostenerse en esa decisión primera que ha tomado, pues tendríamos que plantear ahí. Yo lo entiendo, es cierto que puede verse como una resistencia, como un intentar convencer al otro, y puede haberlo en casos que sea así, como ¿cómo es que tú piensas esto? No sé, puede haber incluso un adoctrinamiento de mentalidades más tradicionales, vamos a ponerlo así, pero por ejemplo en el caso de abusos sexuales, tú no dices a tu sujeto de maltrato, tú no dices nada, vete a denunciar. ¿Y si el sujeto luego no soporta el proceso y se tira por el puente? No hay recetas mágicas y objetivas de qué hay que hacer. Por eso el sujeto es el que debe decidir. Pero yo creo que si algo hacemos en el análisis, desde una ética, es cierto que quizá en otras instancias no haya esa ética, es pensar el discurso del sujeto, porque a veces uno descubre su deseo y lo que tiene que hacer es pararlo. Quizá mi deseo es la adicción pura y dura. Y una vez que descubro mi deseo, lo que hago es limitarlo. Te quiero decir, eso que tú planteas yo lo veo más desde el lado de la ética, desde dónde se plantea. Pero es cierto que una intervención quirúrgica en la adolescencia o incluso antes, si por ejemplo hay consentimiento paterno, yo no lo sé. No soy Dios y digo esto está bien, esto está mal, pero veo que un cierto cuestionamiento ante una cosa importante de transformación, pues igual que cuando alguien va a denunciar
a alguien cercano que el otro pueda soportar, que no se nos tire por la ventana después, ¿no? Si no, sí, lo hiciste muy bien, denunciaste a tu padre, pero no lo soportaste, no. Hay que preparar. No, se me ocurre eso. Gracias, Estrella. Vamos en orden de cómo levantaron la mano. Vamos con Jesús, después Cristina y después con Laura. Bueno, yo acá no sé si sea el único, pero sí me siento como un poco entre la espada y la pared. Este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque no me parece que haya alguien que pueda decir si eres transexual o no eres transexual en esa función en el sentido en el que hablaba Sebastián, ¿no? Al inicio de decir, y si eres, o sea, si eres transexual, si puedes someterte a ese tipo de operaciones, ¿no? Vamos, es un discurso un poco violento y acá viene la contraparte, que es la que menciona Estrella, y me parece también muy puntual, ¿no? ¿Cómo dejamos a alguien éticamente que se haga una operación así porque sí, sin haber como indagado un poco más? Entonces yo tengo estos dos contrapuntos, de decir, en función de es tu cuerpo y tú decides, y qué tal si piensas un poco tu decisión, ¿no? ¿Me entienden? No hay, creo que acá no hay una respuesta, no es la respuesta, no existe la respuesta. Ahora, yo apunté por acá también que en cuestión de lo transexual debería haber una línea muy delgada, pienso, entre la identificación y la identidad, como un primer momento y un asumirse tal, ¿no? Y lo que yo veo tanto en el consultorio como en la práctica escolar es que, y no es que esté mal, ¿no? Pero cada vez se va hablando más de lo trans, ¿no? Englobando la transexualidad, el transgénero y el travestismo en edades más tempranas. Mi pregunta, y puede ser una pregunta prejuiciosa, si así lo gustan, es si no se tratase de una salida precisamente a algún conflicto psíquico con el cuerpo, y si tiene que ver primero con una identificación y entonces se toman decisiones apresuradas, o vuelvo a lo mismo, o es una cuestión de un prejuicio mío. No lo sé, no tengo una respuesta, pero creo que es algo importante a pensar en esta función, ¿no? Si la edad tiene algo que ver, porque uno escucha, ¿no? Que desde niño, y llega este discurso, desde niño me sentía niña, ¿no? Desde niña me sentía niño, estoy en un cuerpo equivocado y esto me ha pasado toda la vida. Entonces, uno se pregunta también si tiene que ver la edad, si hay una edad donde las personas tengan esa conciencia de decidir, porque entonces valoraríamos la madurez. Parece que tampoco es un concepto que tenga que ver con la edad, y eso trabajándolo en un punto propiamente social, ¿no? Acá tendríamos que echar un ojo hacia la lógica del sujeto, no trabajar desde la lógica del sujeto, sí echando mano de esta parte un poco más social, un poco más médica, porque me parece que para eso es la ciencia, para también echar mano, no tanto como esa pelea psicoanálisis y ciencia, pero sí trabajando meramente con el sujeto que es el sujeto del psicoanálisis. Y vaya, de esa manera yo me aventuraría a decir que la persona queda en un segundo plano cuando uno se trabaja con una lógica del sujeto. Pero no sé, hay muchas más interrogantes que giran en torno más que las respuestas.
Gracias, Jesús. Adelante, Cristina. Tu micrófono está muteado. Yo tenía el deseo de poder, como decimos, intentar conceptualizar un poco a nivel teórico esto que tiene que ver con el transexualismo desde el psicoanálisis. A mí me parece muy importante observar en términos generales que podemos decir que los transexuales tienen una posición particular con respecto al falo. Cuando nosotros vamos a trabajar y a investigar la teoría psicoanalítica, nos introducimos siempre a la problemática de cuál va a ser el devenir de un sujeto, si vas a devenir posición masculina o va a devenir posición femenina desde las fórmulas de la sexuación de Lacan, más allá de la anatomía que pueda tener el sujeto. Creo que esto también es vigente con los transexuales. Digamos que anatómicamente estos sujetos nacieron con una anatomía que los puede llevar hacia ser hombres o hacia ser mujeres. Por ello le llamamos transexual masculino o transexual femenino. Significa que había sido hombre y se transforma a mujer, o había sido mujer y se transforma a hombre. Y desde la medicina lo vemos desde el punto de vista físico, pero desde el psicoanálisis lo vemos desde el punto de vista psíquico. Entonces, me parece interesante visualizar que este sujeto que va a decidir o ha ya decidido una emasculación, por ejemplo, de su pene, esta cirugía a nivel psíquico trae consecuencias. Y una consecuencia importante a nivel psíquico, podemos decir, que tiene que ver con la posición que tiene el sujeto con el falo. Podemos decir que los transexuales masculinos, y es allí en donde la teoría, en el capítulo que ha leído Sebastián, podríamos pensarlo como algo que puede sostenerse, que tengan cierta tendencia hacia la psicosis. No todos, pero algunos, porque hacen allí ese vínculo con el caso Schreber, en donde hubo precisamente esa emasculación psíquica delirante para convertirse en la mujer de Dios. El transexual, desde el punto de vista teórico, se dice que busca convertirse en la mujer. El transexual quiere ocupar ese lugar de unicidad. Es decir, que la posición con el falo no es una posición neurótica ni perversa. Hay una posición diferente. Cuando una persona reconoce el falo, entra en el goce fálico y deviene posición masculina o posición femenina. Puede también rechazarlo, puede también hacer una escisión como el perverso, pero todas las estructuras psíquicas tienen una relación con el falo simbólico. El transexual va a tener también una relación con el falo simbólico. En un primer momento podemos decir que el deseo es poder hacer algo del orden del borramiento y poder convertirse en la mujer, que estaríamos entonces del lado de la psicosis. En los que son transexuales femeninos, en muchas ocasiones lo que podemos decir es que quieren convertirse en algo del orden de el hombre, algo que tiene que ver con lo mismo del otro transexual. Querría ser un único, el hombre, no tachado. No hay una respuesta hacia el falo como algo del orden que se rechaza o que se va a reconocer. La posición con el falo es complicada
y en un tratamiento se va poco a poco haciendo que este transexual ocupe una posición ante el falo. Y la posición que ocupa entonces lo coloca en un sitio dentro de las fórmulas de la sexuación, ya sea como posición femenina o como posición masculina, en el sentido de posicionarse teniendo el falo o no teniéndolo. Y allí en muchas ocasiones salimos de ese esquema de la psicosis y pasamos a otro tema en donde hay una posibilidad de aceptar el falo simbólico y posicionarse como masculino o como femenino, aún siendo transexual operado. Gracias, Cristina. Mauro. Y yo les voy a compartir como algunas cosas que pienso, y esto último que Cristina me parece muy importante, a ver si alcanzo a llegar hasta allá. Primero, pues quiero decirles que en el movimiento de la comunidad de la diversidad sexual siempre hubo un reclamo, ¿no?, de que se hablaba de los homosexuales sin que ellos hablaran de sí mismos, ¿no? Un reclamo de hablan sin nosotros, ¿no? En la actualidad me parece que los sujetos transexuales se muestran mucho más activos, participan en los debates y están tomando la palabra junto a quienes pensamos estas cuestiones, ¿no? Que parece ser que es la comunidad sí, ¿no? Eso lo digo porque justo un poco comparto esta nota porque me hizo pensar, yo la leí hace ya algunas semanas, que justo los tiempos han cambiado, ¿no? Hubo un momento en donde era difícil, esto era algo que no se podía hablar, que estaba súper patologizado, ¿no? Y parece un poco que la posición de las madres es que denuncian, me parece, es que estas madres de esta nota, que les compartí ahí en el grupo, denuncian que ahora es como muy fácil o muy, ¿no?, como muy sencillo tomar la decisión sin interrogarse, sin preguntarse, ¿no? Y justo lo que decía Estrella, sabiendo que no es una intervención cualquiera, ¿no? No es ponerse pestañas, no es pintarse los labios, ¿no? Y uno puede, digamos, deshacer la acción, ¿no? Tiene implicaciones mucho más fuertes las intervenciones sobre el cuerpo. Entonces, como cuestionando esas decisiones que toman sus hijos o que quieren tomar sus hijos siendo que son muy jóvenes además, ¿no? Entiendo que de las chicas y chicos de los que ahí hablan, pues ninguno es mayor de edad. Eso por un lado. La intervención de Cristina, antes, la primera intervención de Cristina me hacía pensar que justo una de las cosas que yo no podía ver en el trabajo, en este capítulo de Joel, era como su clínica con los transexuales, ¿no? Me parecía que lo tomaba pues de la literatura, como muchos lo hacemos, ¿no? Y que justo tendría que ver con la posición que otros psicoanalistas sí tienen, porque tienen una clínica con sujetos transexuales, como es el caso de Cristina, y que da como una óptica distinta, me parece. A ver, ya, en el mismo trabajo de Joel Dor, en la página, bueno, en el libro que yo tengo, en la página 163, hay una parte donde dice que el transexual, al contrario, no accede de ningún modo a una interrogación tal. ¿Qué es una mujer? ¿No? El transexual es lo que él quiere ser. Y pensando en estas distinciones respecto al falo, respecto a la inscripción simbólica del nombre del padre, me parece que el psicoanálisis es en mucha medida justamente indagar, pensar, reflexionar sobre la posición que guardamos, y no es que necesariamente tenga que ser una posición neurótica, ¿no? Pero sí me parece que vale la pena como cuestionarse, uno tiene que pensar sobre su deseo. Uno con los sujetos piensa sobre la elección de su carrera, sobre si desean seguir o no en su matrimonio, ¿no? Como uno le entra a pensar esas cosas en relación a su malestar. Entonces, no lo sé,
no porque todos tengan que tener una posición neurótica, pero sí me parece que vale la pena, y eso lo digo un poco porque esto me lo despierta el comentario de Sebastián cuando dice que es como de cajón, ¿no? Decir que hay acompañamiento psicológico, que sí entiendo la patologización que hay desde ciertos puntos de vista, pero creo que en el psicoanálisis el hecho de un acompañamiento psicoanalítico cuando hay una demanda de tal, ¿no? Me parece bien, me parece un buen lugar para explorar la subjetivación, el deseo, ¿no? Y pensar un poco el malestar. Y de esto último que decía Cristina con respecto a la posición, pues creo que va a decir lo que había dicho hace rato, ¿no? Que tenemos que vernos justamente con ese lugar que guardamos respecto al falo, que guardamos respecto a la inscripción simbólica del nombre del Padre, ¿no? Y nuestro lugar. Y requiere mucha elaboración, no es sencillo dar respuesta a eso. Por alguna razón pensaba en Paul Ben Preciado, ¿no? Él no se autonomina como un sujeto trans, un hombre trans, ¿no? Me parece que en realidad se denomina como un sujeto no binario, ¿no? Que creo que también da para pensar todas estas cuestiones en cuanto a cómo nos colocamos frente a ese otro. A ver si más o menos logré transmitir un poco lo que quería. Gracias. Muchas gracias, Mauro. Vamos con Adriana. Bueno, yo tengo así como varias cositas, así que decir, no solamente del lado de la experiencia clínica, sino solamente también desde la experiencia personal, es decir, no solamente un encuentro que se ha tenido en el nivel de consulta, tanto individual como grupal, sino también el hecho de haber compartido ciertos espacios más allá de una cuestión terapéutica o aparte de una cuestión terapéutica, lo que se llama, por ejemplo, una relación de amistad o algo así. Hay que enfatizar varias cosas, que no es lo mismo tener, por ejemplo, un transexual, un travesti en consulta, a tenerlo en otros espacios distintos, compartiendo con ellos, por ejemplo, en lo que ellos llaman las famosas fiestas libertinas, que son unas fiestas que hacen ellos, entre ellos, con unas ciertas características. Uno ve, por ejemplo, allí en esa manera de actuar de ellos, como hay un cierto énfasis más de unos y de otros también sobre una cuestión de la feminidad y que viene también, tiene su relación con lo que decía Cristina, con su relación con el falo. Y es justamente allí en esas relaciones de terreno que uno ve, por ejemplo, cómo se acentúa la cuestión del transexualismo allí. Bueno, la relación con el falo, la relación con el goce y, por ejemplo, la propia manera que tienen ellos de hablar. Algunos le dicen a uno con una cierta certeza, más allá de la seguridad que ellos puedan tener. Por ejemplo, en las conversaciones le dicen, te lo digo yo, que sé que soy una mujer. O sea, una persona desde el lado de una mujer, digamos, nunca le dice a otra persona, te lo digo yo que soy una mujer. El transexual en estas reuniones, digamos, en estas fiestas libertinas donde ellos hablan abiertamente, se expresan de esta manera. Te lo digo yo que sí sé que es una mujer, que era lo que decía ahora Cristina. Ellos no se hacen la pregunta, que lo dice muy bien Joel Dor, no existe esa pregunta acerca de qué es lo que quiere una mujer o qué es una mujer. Ellos son la misma mujer. Otra cosa que sucede en la clínica también, hay una cuestión ética importante que hay que debatir, que es la misma cuestión ética que se debate en la eutanasia. Porque en la eutanasia, ¿quién define el final de la vida? En el transexualismo también, ¿quién define el cambio de sexo? ¿El psiquiatra? ¿El mismo paciente? Es una cuestión ética. Y que resulta también agresivo decirle a una persona, decirle, ¿está usted seguro de su elección? Por ejemplo, resulta demasiado agresivo es poner en duda la historia del paciente, lo que narra el paciente es ponerlo en duda. Es casi como decirles, casi no creo en lo que usted me está diciendo, necesito que me lo confirme. Ellos lo viven con una cierta agresión. Y una parte clínica también que creo que hay que tenerla en cuenta en la cuestión de los diagnósticos, no solamente desde el punto de vista estructural, porque uno sabe que hay
neurosis que se juega con la perversión, hay toxicomanías jugadas con la perversión jugadas con la toxicomanía. Es una cuestión de la melancolización del cuerpo. Entonces yo pienso que esa parte de la melancolía del cuerpo en el transexualismo es algo que debe interrogarse también en la clínica actual, digamos. Se ha visto muchos casos de estas personas que han sido operadas, que caen en una depresión profunda o que caen prácticamente en intentos de suicidio. Y allí es donde viene un problema de tener que decir que ese intento de suicidio o ese delirio era una estructura psicótica. Pienso más bien que habría que pensar desde el lado también de la cuestión del cuerpo y de la melancolización del cuerpo que se manifiesta a través de esta cuestión del transexualismo. Es una interrogación, digamos, de la clínica actual, de los avances que se tiene acerca de la melancolización del cuerpo. Era como una parte que quería complementar, pues, aparte de los espacios que he compartido, no solamente en la clínica, sino espacios, digamos, amicales y de convivencia. Muchas gracias, Adriana. Bueno, tengo entendido que la duración del grupo, de la sesión, es de 1:30, ya es 1:35. Entonces, seguramente podríamos continuar compartiendo anotaciones y puntuaciones, pero considero que también es parte importante de lo que se genera en esta reunión, es poder dar un cierre para poder continuar la próxima. Entonces, Cristina, te cedo la palabra. Con mucho gusto, pues yo voy a cerrar con esta frase que me parece muy interesante de Adriana Barona, a quien le agradezco muchísimo las puntuaciones que ha dado, muy pertinentes y además muy cerca de la clínica que ella lleva de transexuales, que es una clínica muy importante y que no cualquiera tampoco recibe transexuales en su clínica, así que es un verdadero placer poder escuchar a colegas que trabajan con transexuales. A mí me parece básica esta puntuación que ha hecho sobre la pregunta, ¿qué es una mujer? Que es la pregunta que está allí, tanto en la estructura neurótica, la histérica, que ya saben ustedes que se pasa la vida tratando de encontrar la respuesta al misterio de su propia feminidad. Y el psicótico, que también no tiene la respuesta a qué es una mujer, ni tampoco tiene la respuesta de qué es un padre. Aquí con los transexuales, ellos tienen la respuesta. Ante la pregunta ¿qué es una mujer?, el transexual responde, yo soy la mujer. Y eso me parece que es algo muy importante para cerrar nuestro cártel de esta tarde. Agradecerles a todos que se hayan conectado y nos vemos en un mes para escuchar a nuestra querida colega Estrella Romeral. Muchísimas gracias por la atención y hasta muy pronto. Hasta mañana.